Vamos a leer el segundo libro de los Tesalonicenses, dijimos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detienen, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a continuar en esta noche con la secuencia de temas que hemos venido compartiendo relacionado con lo que son las señales antes de el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, que será, o mejor dicho, que es lo que más nos importa a nosotros, es lo que más nos interesa a nosotros como iglesia, porque es lo que nos va a tocar a nosotros mirar. Es lo que vamos a poder percibir nosotros a nuestro alrededor. Es lo que vamos a enfrentar en nuestro caminar en estos últimos días antes de que Cristo venga. Después de que Cristo venga a levantar a su iglesia, estoy hablando del arrebatamiento. Después de que Cristo venga, hay una serie de juicios, de manifestaciones, de cosas que van a suceder, como lo es la marca de la bestia, lo que es el reinado del anticristo y todo aquello que se estará moviendo de acuerdo al libro de Apocalipsis, que en su mayoría nos habla de lo que sucederá después de que el arrebatamiento se lleve a cabo. O sea, el suceso que marca, que da el margen a que se cumpla la mayoría del libro de Apocalipsis, es el arrebatamiento de la iglesia. Pero entonces, si el arrebatamiento de la iglesia llega cuando llegue el arrebatamiento y todo aquel que es levantado cuando Cristo viene a levantar a su iglesia, pues ya no tiene de qué preocuparse, porque ya está con el Señor, ya está gozando en la presencia del Señor. Dice que a unos seremos levantados, mientras de que otros serán atribulados. El juicio de Dios no está reservado para los hijos de Dios, está reservado para los que rechazan al Señor Jesús como Señor y Salvador, como nos dice aquí mismo la palabra, lo que hemos leído. Aquellos que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos y se complacieron en la injusticia. Aquellos que se les habló y se les dijo: prepárate, mira, Cristo viene, acércate a Dios, recibe a Jesús. Y aquella persona decía: yo no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado, yo tengo mis quehaceres, mis negocios, mi trabajo, mi familia, mis diversiones, yo tengo tantas cosas que hacer, no tengo tiempo para Dios. El hombre tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para Dios. Qué ironía. El Dios que nos da la vida y que nos da 24 horas del día para vivir, no tenemos tiempo para dedicarle a Él ni siquiera un espacio especial en nuestra vida. Eso es negar la grandeza, negar la bondad de Dios para nuestra vida.
Por eso es que nosotros debemos entender que hay muchas cosas que nos pueden querer robar, absorber el tiempo, pero nada debe de tener una prioridad más alta en tu vida que el Dios de los cielos. Él debe de ser el primero, Él debe de ser el más especial. Si otras cosas quedan sin hacerse, que queden, pero que no quede sin pasar un tiempo con Dios cada día. Un tiempo hablando con Dios, un tiempo meditando en Él, con Él, en su palabra. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando ese suceso se realiza, el arrebatamiento, el que se va ya no tiene de qué preocuparse, y el que se queda, pues ya no hay mucha esperanza para él. Así que lo más importante es estar preparados hoy. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque repito, si nos vamos, pues ya no nos preocuparemos por nada de los juicios que caigan en esta tierra. Y el que se quede, pues tampoco tendrá ya mucha oportunidad. Así que, en otras palabras, lo que se hace hoy. Hoy es el tiempo, hoy es el momento de dedicar nuestro tiempo a Dios, nuestra vida a Dios, de tomar las decisiones correctas, de poder abrir nuestro corazón para servirle al Señor y para prepararnos para ese glorioso suceso. Ahora, lo que nos debe de preocupar, o quizás no tanto preocupar, sino más que todo nos debe de alertar, nos debe de despertar, es entender lo que va a estar sucediendo antes de que Cristo levante a su iglesia, antes de que Cristo venga por su iglesia. Y este es un capítulo clave en lo que sucederá antes del arrebatamiento. Y aquí nos dice la palabra una vez más en el versículo 1 del capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga, comienza a hablar, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, y les está diciendo, les está hablando de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Está hablando de ese día cuando nos reuniremos con Él, ese día cuando se llevará a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Y dice: no quiero que se dejen mover fácilmente en el sentido, en el modo de pensar, ni que ni os conturbéis, ni por espíritu. ¿Qué quiere decir ni por espíritu? Revelaciones, sueños, profecías. Dios dice, fulano dice, y se dice aquí, se dice allá. Tenga cuidado lo que se oye, lo que escucha, lo que se habla, porque no todo lo que se mueve haciéndose pasar por Espíritu Santo de Dios es movido por Dios. ¿Sí me explico? Por eso dice: no quiero que se perturben, que se estorben. No quiero que se desvíen. En el tiempo antiguo, en mucho tiempo, en muchas ocasiones, dice que los reyes consultaban a una multitud de profetas, y todos decían: hay paz, todo viene bien, va a haber bendición sobre el pueblo, todo va a estar bonito. Pero por ahí se levantó un profeta diciendo: ¿saben qué? Viene juicio, prepárense. Viene juicio, vienen situaciones difíciles. Y dice la palabra, cómo es que muchas veces se inclinaban los reyes a escuchar a la multitud de los profetas, pero no siempre el Espíritu Santo el que estaba moviéndolos. Por eso dice: no quiero que se conturben, no quiero que se preocupen, ni os conturbéis, ni por espíritu. Habla de toda clase de revelación, habla de toda clase de profecía, de toda clase de sueño, de toda clase de cosa que puede venir en un sentido espiritual. No se turben, no mezclen o no pongan como fundamento alguna experiencia que alguien tuvo o que usted mismo tuvo, si no va de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. El fundamento de la iglesia no es lo que pasó, lo que experimentó fulano, sutano, sino que el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos seguros a estar atentos como una antorcha encendida que resplandece en el lugar oscuro. Esa es la bendita y santa palabra de Dios, la cual está por encima de todo. Aleluya.
Bendito el nombre del Señor. Una vez más, versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu de toda clase de revelación que puede haber, ni por palabra, lo que alguien puede decir o comentar. ¿Cuántos falsos profetas han aparecido en estos últimos días diciendo que el mundo se va a acabar? Que se va a acabar, decían primero que, muchos han dicho, han fijado fechas anteriores, cierto día, cierto tiempo, tal día viene el fin. ¿Cuánto se hablaba de los mayas ahora en el 2012? ¿Verdad? Primero que en un mes, luego que en otro mes, luego que en diciembre. Ya pasó diciembre y no se cumplió ninguna de sus profecías. Pero muchos estaban presentando esos argumentos como un fundamento sólido. Incluso predicadores cristianos que estaban presentando esa clase de argumentos. Entonces dice la palabra: no se conturbe, no se perturbe, no se distraigan, ni por espíritu, ni por palabra. Que por ahí dicen, que por allá se oye, que por allá comentan. Tenemos que conocer qué dice la palabra de Dios, porque este es nuestro fundamento. No lo que dijeron los mayas, no lo que dijo Nostradamus, no lo que dijo fulano o mengano. Lo que dijo la palabra de Dios. Ese es el fundamento del cristiano, ese es el fundamento de la iglesia. No nos conturbemos ni por espíritu ni por palabra. Y sigue diciendo: ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y sigue hablando y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor a levantar a su iglesia. Es de lo que está hablando. Por eso el versículo 1 decía: nuestra reunión con Él. Pablo estaba esperando el arrebatamiento para reunirse con el Señor. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando ahí? Del anticristo, de ese personaje que va a aparecer, que va a tomar el mismo lugar de Dios, que va a ponerse en una posición, en un lugar de Dios, va a demandar adoración, va a demandar que se le honre como a Dios. Y dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice: hay algo que lo detiene, hay algo que lo detiene para que no se manifieste completamente. Versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice que hay quien al presente detiene a este personaje. Y dice que hasta que sea quitado de en medio, lo que detiene a ese personaje de manifestarse completamente, dice: no se va a manifestar, aunque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Quiere decir, se está preparando el terreno. Desde el tiempo de Pablo ya viene preparándose el terreno, ya viene todo marcando el terreno para que se cumpla esta palabra. Pero en el tiempo de Pablo todavía no había tanto cumplimiento de la escritura, de las profecías, como lo miramos en este tiempo presente. Tanta palabra cumpliéndose, tanta profecía a derecha y a izquierda, mundialmente hablando, cumpliéndose a un lado y a otro. La maldad creciendo increíblemente. Todos los gobiernos, los sistemas, la ciencia, todo se está preparando, se está programando. Nunca en la historia de la humanidad había estado el
el panorama como está ahora, la plataforma como está ahora, como para que el enemigo pudiera tener ese acceso y ese control completo y absoluto de todo el hombre y de toda la mujer que haya en esta tierra o que se quede en esta tierra. Pero dice, hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? Lo detiene el Espíritu de Dios que está sobre la iglesia de Cristo. En otras palabras, la iglesia de Cristo es la sal de la tierra, es la luz de este mundo. La luz impide que las tinieblas completamente tomen control de este mundo. Mientras la luz esté en este mundo, no se puede manifestar completamente. El día que la luz sale de esta tierra, esta es la iglesia de Cristo, este mundo se queda en tinieblas. El día que la sal es quitada de esta tierra, ese día se corrompe este mundo, porque la sal preserva, la sal guarda. Y si este mundo no se ha corrompido, es porque aún está la sal de la tierra, que eres tú, que soy yo, en esta tierra, dándole sabor a este mundo, dándole vida a este mundo, dándole esperanza a este mundo, evitando que se corrompa completamente. Es gracias a la sal y a la luz que hay en este mundo, que es la iglesia. Cuando la iglesia es quitada, entonces se manifiesta completamente ese personaje, se manifiesta plenamente este hijo de pecado, este hombre de perdición que se siente en el trono, tomando el lugar de Dios, demandando adoración como Dios y poniéndose en un lugar como Dios. Entonces comenzamos a mirar todo lo que estará sucediendo ahora. No se va a manifestar completamente hasta que la iglesia sea arrebatada. Pero no ignoremos lo que dice el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está trabajando, que ya está en acción, ya está obrando, ya está preparando todos sus planes, ya está con todos sus objetivos, ya está preparando el terreno en todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto científico, en el aspecto de lo que es la ciencia, de todas las cosas que usted pueda pensar. Ya está ese personaje preparando el terreno, ya está en acción, ya está operando en medio nuestro toda esta maldad que va a operar o va a reinar completamente en un futuro cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces ya está en acción, pero no puede manifestarse completamente, no puede desenmascararse. Si ahorita queremos mirar dónde está directamente el anticristo, hay muchas especulaciones. Unos dicen es fulano, va a ser sutano, puede ser mengano, y hay diferentes cosas que se dicen, pero no hay algo certero, no hay algo firme y estable para identificarlo directamente. ¿Por qué razón? Porque solamente está preparando el panorama, está preparando su terreno, pero no se puede manifestar hasta que sea quitada la iglesia de en medio. Ahora, yo quiero centrarme en esta noche en lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí quiero detenerme. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta es una de las señales que se cumpliría antes de que Cristo venga, antes de que la iglesia sea arrebatada. Esta es una de las señales más fuertes, más palpables, más visibles que vamos a estar mirando en los últimos tiempos. Antes de que Cristo venga a levantar a su iglesia, dice, tiene que suceder primero algo. Tiene que brotar, florecer, manifestarse completamente una apostasía terrible, una apostasía tremenda que va a estar operando en el mundo entero. Dice claramente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor, sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía significa el renunciamiento voluntario a la fe en Cristo
hecho por alguno o por alguien que previamente manifestó creer y conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esto es lo que es la apostasía: dar la espalda a la fe que se abrazó, a aquello que se creyó, aquello que se proclamó, aquello que se testificó un día. Decir que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Salvador, que Cristo es mi Dios. Va a llegar un día, o mejor dicho, estamos mirando tiempos peligrosos donde la apostasía está moviéndose, está floreciendo, está trabajando por un lado y por otro lado. Y esa apostasía es negar la fe que un día profesamos. Aquel que se entrega a Cristo, aquel que camina con Cristo por un tiempo y le sirve y dice que le ama y dice que Él es su Señor, pero de repente las cosas salen mal en su vida. Hay problemas, hay dificultades, llegan necesidades y se frustra, en veces porque le pide a Dios y no mira lo que espera de parte de Dios, y no mira que las cosas salen bien, y dice: pues ¿para qué sirvo a Dios? Mejor me iba cuando no conocía a Dios, mejor me iba si no servía a Dios. Y comienza muchas veces la gente a darle la espalda a Dios, a renegar de su fe, a hablar en contra de su fe, a apostatar de aquello que un día se creyó. Eso es lo que estará sucediendo en los últimos días de una manera increíble, de una manera sobreabundante en esta tierra. Y es una de las cosas que más debemos de tener cuidado, porque la apostasía es como un cáncer, mis hermanos. Un cáncer contagioso que tienes que tener cuidado que no te contagien aquí, que no te contagien allá. ¿Por qué? Porque hay gente enferma. Hay gente enferma en las iglesias, hay gente enferma en la calle, hay gente enferma en las familias, hay gente enferma en los trabajos, y te comienza a hablar mal del cristianismo, y te comienza a hablar mal de la fe, y te comienza a hablar mal de la iglesia, y te comienza a decir: no, hombre, ¿qué vas a hacer ahí? Ahí puros hipócritas, ahí puro esto. No oíste de fulano que hizo esto, y no oíste de sutano que hizo esto otro, y no has oído de esto otro que hacen, y esto otro que hacen. Y comienza a llenarte la cabeza de cosas que no son sanas, que no son edificativas. Y hay hermanitos que no tienen cuidado de lo que oyen, de a qué le abran el corazón, y terminan enfermos, y terminan perdiendo su fe, y terminan dándole la espalda al Señor, diciendo: es cierto, ¿para qué voy a la iglesia si ya me llenaron la cabeza de cosas negativas, mi hermano? Y vengo a la iglesia y veo alguna imperfección en un hermano, digo: es cierto lo que me dijeron, tenía razón aquel fulano, estos no son sino que puros hipócritas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy al mundo. Mejor son más sinceros los que viven sin Cristo que los que viven con Cristo. Esa es una mentira del diablo. Primeramente, yo no vengo a este lugar a quedar bien con los hermanos, y yo vengo a este lugar a recibir bendición de Dios, a adorar a mi Dios, a servirle a mi Rey. Yo vengo a este lugar porque sé a quien vengo buscando. Sé a quien vengo buscando. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero ha de aparecer la apostasía. Ahora, quiero llevarle algunos pasajes para que veamos y entendamos algunos aspectos y algunas precisamente de estas señales que nos dan un entendimiento más amplio de qué es la apostasía. Por ejemplo, quiero llevarle a 1 de Timoteo. Venga conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 6. En el capítulo 6, y vamos a leer solamente 2 versículos, el versículo 20 y el versículo 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Está diciendo: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda la palabra, guarda tu ministerio, guarda tu llamamiento, guarda tu integridad para con Dios, guarda tu fe en la palabra de Dios, guarda lo que has aprendido de Dios, de su palabra.
evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas. Hay veces que nosotros no evitamos esas prófanas pláticas sobre cosas vanas, sino que nos enredamos en pláticas vanas, en pláticas que no edifican, en pláticas negativas, en pláticas destructivas, en pláticas que desalientan, en pláticas que te hacen dudar de tu fe, negar tu fe. Comenzar a mirar, como te decía hace un momento, los errores de medio mundo, en vez de poner tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. En vez de mantener tus ojos fijos en el Salvador de tu alma, comenzamos a hablar lo que son pláticas vanas. Y comenzamos a enredarnos, o nos comienzan a enredar con argumentos vanos que no edifican. Dice Pablo a Timoteo: evita las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Está diciendo: ten cuidado, no solamente con andar hablando y abriendo tu oído a cosas vanas. No tienes necesidad de oír cosas vanas cuando tienes cosas sólidas, bendecidas y hermosas de parte de Dios que puedes escuchar en su bendita palabra. Cuando tienes la oportunidad de enriquecer tu vida con palabra de Dios que no es vana, que es una palabra sólida que llenará tu vida, que fortalecerá tu vida. Entonces dice: ten cuidado de eso, ten cuidado de esas pláticas vanas y ten cuidado de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Cuánta gente, cuántos se desvían de la fe por causa de la supuesta ciencia? De los argumentos que la ciencia comienza a poner. Y no digo toda la ciencia, porque hay científicos que creen en Dios y que exaltan el nombre de Dios y que van de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Pero hay científicos, que es la mayoría, que son ateos, que no creen en Dios, que comienzan a mirar más su ciencia y comienzan a poner más su confianza en la ciencia. Y la ciencia es el estudio de todo aquello, de el conocimiento de lo existente, de lo que hay, pero es el poder explicar por qué es esto, por qué es lo otro, cómo surgió esto, cómo surgió lo otro. Y la diferencia de la ciencia a la fe en Dios es que la ciencia todo lo tiene que explicar con un razonamiento humano, mientras que hay muchas cosas que Dios nos dice: hijo, y yo quiero que entiendas que el justo por su fe vivirá. No va a vivir por lo que ve, no va a entender todas las cosas. Hay cosas que vas a creer sin entenderlas aún, pero vas a creerlas porque yo te digo que así son. Y si no las alcanzas a entender con intelecto humano, solamente créelas, porque si Dios lo dice es porque así es, aleluya. Es porque así es, y Dios es el que tiene la palabra que verdaderamente permanecerá por una eternidad. Su palabra permanecerá, es decir, lo que Él dice se mirará como la verdad, la única verdad y la auténtica verdad. Venga conmigo y vamos a Daniel para confirmarle esto. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El libro de Daniel, las palabras que dice aquí, cierra las palabras de este libro, séllalas. ¿Se sellaron hasta qué tiempo? Se sellaron hasta el tiempo de Cristo, porque después del tiempo de Cristo comenzó lo que es la etapa final del hombre sobre esta tierra. Comenzaron los últimos tiempos, comenzó el tiempo final desde los tiempos de Cristo. Es decir, cuando miramos que Juan recibe la revelación de Apocalipsis, en Apocalipsis se interpreta el libro de Daniel. En otras palabras, muchas de las cosas que no se entendían de Daniel, las mira uno en Apocalipsis y da la explicación qué significa todo aquello. Entonces, las palabras que estaban selladas todos los años antes de Cristo, desde Daniel,
Entonces estaba sellado el libro, pero cuando viene Cristo, después de Cristo que comienza la iglesia, viene entonces la revelación a través de Juan, cuando Cristo le da la revelación de Apocalipsis y se comienza a entender el libro de Daniel, los tiempos y las señales de los últimos tiempos. Pero una de las cosas que le dice es: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya estamos en ese tiempo, el tiempo del fin. Ahora vea lo que sigue diciendo: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos correrán de aquí para allá. Hermanos, la gente ya no encuentra su lugar en este tiempo. Ya no sabe dónde vivir, ya no sabe dónde estar, ya no sabe para dónde irse. Los mexicanos están desesperados por venirse para acá, y los que están por aquí, acá, se están desesperando para regresarse para México. Los centroamericanos lo mismo. El que está en California se quiere ir para otro estado, y el que está en otro estado se quiere venir para acá. La gente anda de un lado para otro. Ya no hay estabilidad. En cada día, como vamos pasando el tiempo y vamos mirando el acercamiento a los días finales, vamos a mirar más y más una desestabilidad completa. Tiempos pasados había una tremenda estabilidad en el hombre. Donde se asentaba, donde nacía, la mayoría donde nacía, ahí moría. Y en veces no alcanzaba a salir ni siquiera al pueblecito de la esquina. Y si alcanzaba, salía y se regresaba a su lugarcito, porque ahí se sentía seguro, sus raíces, su tierrita, su lugar. Ahorita, aún en los países nuestros, los países como México, como Guatemala, como El Salvador, ya las tierras las abandonaron. Antes se amaban las tierras, antes estaban apegados a todo eso. Ahorita ya se abandonó todo eso. Ahorita ya el gobierno le tiene que estar pagando a los agricultores para que siembren las tierras, si no, ya no las siembran. ¿Por qué razón? Porque ya nadie está conectado, ya nadie quiere estar ahí. Uno va a los pueblos pequeños de lo que son los países hispanos, México, Guatemala, El Salvador y todavía más, y sabe, la mayoría de los pueblos no tienen nada de juventud. ¿Dónde está la mayoría de la juventud? Corren para Estados Unidos la mayoría, o se van para las ciudades, se van para otros lugares. Ya no tienen estabilidad y andan de aquí para allá y de allá para acá. El hombre está perdiendo lo que es la paz, la seguridad, lo que es un cimiento de confianza, de seguridad, y piensa que quizás en tal país, en tal estado, en tal lugar, ahí voy a tener seguridad. Hermano, no hay estado, no hay país que te dé seguridad. Solamente es Cristo el que te da seguridad. Estando en Él estarás seguro, estando en Él estarás confiado, estando en Él te sentirás pleno, estando en Él no tendrás que correr de aquí para allá o de allá para acá, porque esta es una señal de los últimos tiempos. Dice que muchos correrán de aquí para allá, irán unos de allá para acá y otros de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. ¿Cuándo habríamos mirado la explosión científica que ha habido en los últimos 50 años? Nunca en la historia del mundo, nunca. En los últimos 50 años, o si hablamos por lo mucho el último siglo. Un siglo no es nada a comparación de la multitud de siglos que la humanidad ha vivido. ¿Sí me explico? Hablemos desde el tiempo de Cristo para acá. Hasta el 1900 la ciencia estaba muerta prácticamente, en todo sentido. Estaba dormida, no había ciencia. Estaba todo lento, todo anticuado por siglos y siglos y siglos. El mismo sistema. La agricultura, los animalitos, el aradito, el comer del campo, una vida práctica. Es la vida que siempre se vivió por siglo tras siglo tras siglo. Por más de 1900 años se vivió esa clase de vida, sin aumento científico. Una pequeñez en aumento científico. Pequeñitos descubrimientos que lograban tener. Hacer la rueda del carro más redonda, o del carretón que jalaban con los animalitos, o hacerla más
más sólida, de una madera mejor. Aumentos muy pobres, muy sencillos. Pero ahorita, hermano, hablo del último siglo, que el hombre, según se dice, ha llegado a la luna. El hombre ha creado aviones más veloces que el mismo sonido. La misma velocidad del sonido la traspasan y la arrebasan de la velocidad a la que han llegado. Bombas nucleares, bombas atómicas, bombas de todo índole, que con una de ellas puede destruir medio planeta el hombre en este tiempo. ¿A qué grado ha llegado el ser humano? La ciencia ha explotado. Ha explotado. Y yo recuerdo todavía cuando crecí en mi pueblo, que un teléfono, el que tenía un teléfono, hermano, en casa, se consideraba como un rico, un millonario, una persona bien acomodada. No cualquiera tenía teléfono. ¿Sí me explico? Ahora los niños de 7 años traen su celular ya, y ahí andan tranquilos con su celular. Ya todos demandan su celular. La ciencia ha aumentado hoy más que nunca. Es una señal de que Cristo viene. Es una señal de que Cristo está a las puertas. Es una señal de que debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos. Ahora no solamente es una señal de que debemos de prepararnos, es un peligro. Es un peligro para caer en la apostasía. Especialmente los jóvenes que van a la escuela, que van a la high school o más ya a la universidad, al colegio, donde los profesores, los maestros comienzan a decirles que no hay Dios, y que la ciencia esto, y que la ciencia lo otro, y que el hombre vino de una gran explosión, y que de esa explosión se comenzaron a formar las partículas y cada cosita que se comenzó a formar, y de ahí comenzó la vida, y de ahí vino un animalito, y de ahí se convirtió en un pez, y de ahí en un animal terrestre, y de ahí en un ave, y le fueron creciendo alas, y bueno, hasta que llegamos al chango, y del chango viene el hombre. Supuestamente la falsa ciencia, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces el hombre, y eso parece broma para uno que sabe en quién ha creído, pero para el que no, eso lo confunde, lo turba, y piensa que a lo mejor sí venimos del chango, que a lo mejor no hay Dios. De que hay Dios, hay un Dios vivo, hay un Dios verdadero, hay un Dios que creó los cielos y que creó la tierra, hay un Dios que vive por los siglos de los siglos, hay un Dios que se manifiesta, hay un Dios que hace maravillas, que hace proezas. Y debemos de mantener nuestra fe y nuestra confianza bien puesta en Él. Porque la falsa ciencia, dice Pablo, a muchos lo desvían de la fe. Y aquí sobre todo me dirijo a los jóvenes que van a la escuela, que estudian, porque allí es donde está el mayor peligro. En las clases que toman. ¿Es malo ir a la escuela? No, no es malo ir a la escuela, pero tienes que saber qué es lo que vas a permitir que llegue a formar parte de tu creencia, de tus convicciones. No creer que va a ser lo que está diciendo el maestro de ciencia allí en la escuela, lo que así es todo, porque así ellos lo explican, que realmente aún hablan de que el eslabón perdido, que no logran hacer la conexión plenamente entre el animalito, entre el chango y entre el hombre, y allí siguen con su eslabón perdido. Nunca van a encontrar ese eslabón, porque no hay tal cosa, porque Cristo creó al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. El hombre no es como un animalito, el hombre no es como un animalito. El hombre tiene salvación, el hombre tiene un alma eterna, la cual va a ir al reino de los cielos o a la condenación eterna. El hombre tiene un alma que va a dar cuentas, el animalito no va a dar cuentas. El animalito tiene instintos, tiene razonamiento, pero no tiene lo que es directamente una alma como la nuestra, que directamente va a dar cuentas a Dios por su vida. Amén. El cielo, el infierno no está destinado para el animalito, está destinado para el hombre. El hombre que sirva a Dios, el hombre que honre a Dios, se va a la gloria. El hombre que deshonra a Dios y que rechaza a Dios, se va al infierno, se va a la condenación. Entonces dice Pablo: ten cuidado, Timoteo, con la falsamente llamada ciencia que ha desviado la fe de muchos,
que ha desviado el corazón de muchos. No permitas que esa falsa ciencia desvíe tu corazón, porque va a crecer aún más de lo que estamos mirando. Hemos mirado un avance terrible y cada día, hermano, no alcanza uno a conseguir lo que está saliendo ahorita, cuando ya salió algo más moderno, ya salió algo más avanzado, y no puede ir al día con cada cosa que está saliendo, porque cada invento y cada mejoría, y ya está esto superior, y cada cosa que están haciendo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar a este nivel? Vamos a llegar al punto donde el Señor dice: la ciencia aumentará, explotará, una explosión de ciencia que a muchos los desviará, pero a los hijos de Dios que estamos con nuestra mirada en Cristo, solamente nos alertará, nos dará a saber que Cristo viene pronto, nos dará a entender y a conocer que nos preparemos, porque Cristo viene, porque viene a levantar a su iglesia. Entonces, no nos durmamos, no nos confundamos. La falsa ciencia nos puede desviar y nos puede llevar a la apostasía, como decía el apóstol Pablo a Timoteo: a muchos los ha desviado de la fe. Venga conmigo a la palabra y veamos qué dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que permanece en la palabra, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, cuando dice no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, ¿de qué está hablando? Está hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice: tengan cuidado, porque estas tres cosas desvían al hombre a la apostasía. ¿Cuáles tres cosas? Los deseos de la carne, el placer mundano, los deseos de los ojos, todo lo que miramos, lo que vemos, lo que nos gusta, lo que nos atrae. Tengamos cuidado con los deseos de los ojos, porque mucho de ello va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la voluntad de Dios. Los deseos de la carne, acá adentro; los deseos de los ojos, allá afuera lo que veo; y la vanagloria de la vida, las cosas vanas de esta vida, la vanagloria. El mundo te dice: mira, ten esto y serás especial, logra esto y serás admirado por todos, mira, sal adelante en esto otro y tú serás un triunfador. Ten cuidado y date cuenta si es una gloria real de Dios o si es una vanagloria, lo que este mundo te ofrece, exaltándote, enalteciéndote, invitándote a que seas alguien en este mundo. Muchas veces no es otra cosa que vanagloria. La única gloria que no es vana es la gloria que viene de Dios. Yo prefiero la gloria de Dios que la vanagloria de esta vida. La gloria de Dios es su presencia, es su gozo, es su amor, es todo aquello que Él nos da. La vanagloria es lo que el mundo te ofrece. Triunfa, logra éxitos, mira esto, mira lo otro, sé popular, sé famoso, sé rico. Vanagloria. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que es malo que seas rico, no estoy diciendo que sea malo que seas popular, pero que no llegues a aquello pensando que vas a ser popular para ser especial. No. Si eres popular porque estás honrando a Dios, porque amas a Dios, esa es otra cosa. Si eres rico porque honras a Dios, esa es otra cosa. Pero que no sea por vanagloria. Que la vanagloria no te lleve a creer que si alcanzas lo que el mundo te ofrece, que si alcanzas lo que el mundo te da, que si alcanzas lo que el mundo tiene. Si yo alcanzara eso que veo en el mundo, si yo tuviera eso que veo ahí, entonces me sentiría realizado. Es una vanagloria, no es algo que llena, no es algo que te hará sentir realizado y pleno. Te hará sentir vacío, miserable y sucio al final, porque es vanagloria.
gloria. Mejor llénate de la real gloria del Dios de los cielos y te sentirás bendecido, y te sentirás prosperado, y te sentirás floreciendo, y te sentirás bien para gloria de Dios. La vanagloria. Ten más en esta tierra. Consigue más, lucha por más, aunque descuides tus hijos, aunque descuides tu familia, aunque se destruya tu matrimonio. La cosa es lograr más, la cosa es tener más. Ese es el ritmo y el camino que lleva este mundo. Este mundo pone las prioridades en el lugar equivocado. Sacrifica todo lo valioso por cosas vanas. ¿Sí me explico? Lo más valioso primeramente es tu relación con Dios. Segundamente es tu familia, tu hogar, tu esposa, tu esposo, tus hijos. No los cambies a ellos por una vanagloria de esta vida. No los cambies por una mejor casa. No los cambies por un mejor carro. No los cambies por una mejor televisión. No cambies lo más valioso por una vanagloria. Una vanagloria. Porque eso te va a llevar a la apostasía. Te va a alejar de Dios. La vanagloria. ¿Cuántos padres en este tiempo sacrifican a sus pobres hijos? Los dejan ahí descuidados, los mandan que alguien los cuide por ahí, que no saben ni lo que les están haciendo, ni lo que están sufriendo o pasando, solo por tener algo vano de esta tierra, algo más bonito. Cuando estás sacrificando lo más valioso y precioso que Dios te ha dado, tu familia. Honra a Dios, honra a tu familia. Eso es lo que te va a llevar a tener principios agradables a Dios y a que no te desvíes a una vanagloria. No corras con el mundo. No quieras tener lo que el mundo tiene. No quieras gozar de todo lo que el mundo goza. Porque hay veces que aquel ya tiene esto, aquella ya tiene el otro, aquel otro consiguió esto, también yo tengo que tenerlo. ¿Y por qué tienes que tenerlo? ¿Por qué tienes que tenerlo? ¿Por qué tenemos que ir siguiendo esa corriente de que tengo que? No, no tengo que. Si lo tengo, si Dios me lo da, si Dios me concede, gloria a Dios. Y si no, alabaré a Dios con lo poco que tenga. En mis limitaciones, alabaré a Dios, serviré a Dios. Porque Dios será el que reinará en mi vida y no una vanagloria. No una vanagloria. Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor, dice, del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa. Este mundo pasa y va a pasar y se va a acabar. Y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo lindo de Dios. Eso es lo maravilloso de Dios. Bendito su nombre. Venga conmigo a la palabra. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Síntomas, señales de la apostasía. Cómo viene, cómo opera, cómo nos desvía, cómo trabaja, cómo se mueve. Mateo capítulo 24 del versículo 10 al 13. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El primer peligro de la apostasía es la corriente de afuera, lo que sucede afuera, en el círculo externo. Hablábamos de la ciencia, hablábamos de la mundanalidad, del deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne. Eso es lo externo, lo que veo, lo que está afuera. Pero no solamente hay síntomas externos, sino que hay síntomas internos. ¿Cuáles son los síntomas internos de la apostasía? Los síntomas internos son los más terribles.
son los más peligrosos, son de los que tenemos que tener más cuidado. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se acabará la confianza. Ya no se sabrá en quién confiar. Y cada día nos estamos acercando más a eso, no solamente fuera, sino lo más terrible es cuando eso se cumple dentro. ¿De qué habla, hermano? Dentro de las iglesias, dentro de los hogares, dentro de las familias, dentro de los matrimonios. Había un tiempo cuando el hombre tenía plena confianza, ciegas de la mujer que tenía. La mujer tenía una plena confianza de su esposo. Los hijos se sentían con plena confianza en sus padres. Los padres sentían confianza con sus hijos. Ahora ya nadie confía en nadie. Se está perdiendo cada día la confianza, se está deteriorando. Y lo que está sucediendo, o a donde nos encaminamos, es a lo que dice el versículo 10. Muchos tropezarán entonces. ¿Por qué se tropieza? El tropiezo más grande, lo que nos hace tropezar, una de las causas más terribles que nos lleva al tropiezo, son las decepciones, los engaños, los fraudes internos de la gente en la que más confiábamos. Comenzando con la familia, siguiendo con la iglesia y terminando con todo lo que nos pueda rodear. Cuando uno va caminando y se va perdiendo esa confianza, eso lo hace tropezar. Eso a muchos los hace perder la fe. Eso los hace desanimarse. Eso los hace decir, ya no quiero nada más con Dios. Me hicieron esto, me hicieron esto otro. Yo puse mi confianza en ellos y yo creí en lo que me dijeron. Y me pasó esto, y pasó lo otro, y pasó aquí, y pasó allá. Ten cuidado, mi hermanito. Ten cuidado, mi hermanita, porque la palabra lo dice. Muchos tropezarán. Entonces la pregunta es, ¿serás tú uno de los que tropezará? Y yo elijo y decido y proclamo y digo, no seré uno de los que tropezará. Venga lo que venga, vea lo que vea, pase lo que pase, mantendré mi mirada en Cristo Jesús. Mantendré mi confianza en mi Señor, porque Él es el que me ha llamado, porque Él es el que ha llegado a mi vida. Él es el que me ha redimido. Él es. No puedes, no debes tropezar porque te decepcionaron, porque te engañaron, porque te robaron, porque te mintieron. Hermano, en este tiempo hay lugares, hay iglesias donde le dicen, ¿sabe qué? Hago un pacto con Dios, viene enfermo, hago un pacto y dé una ofrenda de $500 y el Señor le va a sanar, se lo garantizo, por esa ofrenda que usted va a dar. La persona da, y estoy hablando bajito porque en veces lo dan hasta de $5,000 o $10,000, dependiendo el problema o la enfermedad. Si es grave, hay que dar mucho. Si es una gripe, a lo mejor con 500 te sana el Señor. Pero si es un cáncer, un problema serio, necesitas $5,000, $10,000 para que sea algo que te cueste. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos con una fe sencilla y genuina, pero errada, van dando ese paso y dan esa ofrenda y esperando que Dios haga aquello. Y muchas veces Dios no hace nada de eso, porque Dios no se deja mover ni por dinero, ni por manipulaciones de hombres, ni por nada de eso. Y si nada de eso sucede, la persona se siente destrozada. Me engañaron, me robaron, me mintieron. Y hay veces que pierde la fe en todo. Pierde la fe en todos, pierde la fe en Dios. A todos los mide por lo mismo, todos son iguales. No, la Biblia nos advierte y nos dice, habrá engañadores, habrá falsos, pero no todos son iguales. Hay un remanente, hay una pequeña manada que ha guardado el Señor. Él dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí habrá engañadores, sí habrá quien venga a querer defraudarte, pero también habrá quienes alabarán a Dios de todo corazón. La pregunta es, ¿de cuáles serás tú? ¿De cuáles permitirás que esas circunstancias te lleven a ser un cristiano genuino o un cristiano mediocre, frustrado y que al último termina apostatando?
desviándose de la fe, apartándose de Dios, culpando a medio mundo, culpando al hermano, culpando al vecino, culpando al esposo, culpando al pastor, culpando a quien sea. Hermano, no te llamó el vecino, no te llamó el pastor, no te llamó el esposo, no te llamó el amigo, te llamó el Rey de la Gloria, te llamó el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pon tu mirada en Jesús, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Mantén tu mirada en Él y no flaquees y no te estorbes y no tropieces. Aleluya. Porque este es un terrible peligro, esta es una epidemia terrible. La Biblia lo dijo de esta manera, hablando Cristo Jesús: es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Dijo el Señor, dijeron los ángeles: Señor, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? No, porque no saben distinguir entre uno y lo otro. Pueden mirar a uno que se mira como cizaña ahorita, pero mañana se arrepiente y es trigo. Y pueden mirar a uno que ahorita se mira como trigo, cómo alaba al Señor, miren cómo le canta, miren cómo ama al Señor, pero mañana lo decepciona a alguien y se aparta del Señor, y ahora ya no es trigo, es cizaña. Dice la palabra: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar, hay que mantenerse, hay que llegar hasta el final. No es comenzar la carrera, no es llegar a medio camino. El que va a triunfar es el que persevere hasta el fin. Aleluya. Muchos se jactan de cómo comenzaron. Hermano, el Señor me llamó de esta manera, hermano, el Señor se me manifestó, hermano, el Señor me tocó, hermano, el Señor me bendijo. Lo importante no es cómo comienzas, lo importante es cómo terminas. Cómo terminas, cómo terminas la carrera. Eso es lo que hace la diferencia. Cómo terminas tu carrera. Si la terminas triunfando o la terminas derrotado, si la terminas alabando a Cristo o la terminas negando a Cristo. La apostasía comienza no tanto por los peligros de afuera, sino que los más grandes son los peligros de adentro. Los peligros de adentro. Vea lo que sigue diciendo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Qué terrible es eso. Se entregarán unos a otros. O sea, que de quien menos te imaginas, ese es el que te va a entregar. Ese es el que te va a dar el puñalazo por la espalda. Quien menos te imaginas, ese es el que te va a quedar mal. Quien menos te imaginas, ese es el que te va a decepcionar. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí me explico? Y eso es lo que duele más. Pero si estamos preparados, ¿y cómo me preparo, hermano? Poniendo tu confianza en Cristo, sabiendo que tu corazón está en el Señor, que tu mirada está en Él, que tu confianza está en Él. Así es como te vas a preparar. Y si te preparas de esa manera, la palabra tiene una profecía para tu vida. Y la profecía dice: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Aleluya. Porque he puesto al Altísimo, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Caerán a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda, caerán, pero a ti no llegarán. Si pones tu mirada en Jesús, si pones tu confianza en Jesús. Pero si te descuidas, entonces puedes correr este riesgo, porque esto sucederá en los últimos tiempos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. No está hablando de desconocidos, está hablando de conocidos, está hablando de cercanos. ¿Quién es el que más te puede conocer sino el más cercano? Y el que más te puede traicionar es el que más te conoce, con quien más te abres, a quien más le entregas tu confianza, a quien más de alguna manera abres tu corazón. Allí hay un peligro. ¿Qué hago, hermano? Entonces ya no me voy a abrir con nadie, voy a andar desconfiando de medio mundo. Vas a vivir frustrado y amargado el resto de tu vida por no confiar en nadie. Entonces, ¿qué debo de hacer, hermano? Confía en Cristo primero y después pon en las manos de Dios a cada persona con la que te relacionas. Y si te tratan bien, dale gloria a Dios. Y si te fallan, también dale gloria a Dios, porque tu mirada estaba en el Señor, tu corazón estaba en el Señor, estaba seguro en el Señor.
Estabas confiando en Él. Amén, mis hermanos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Qué tremendo. Esas son señales de apostasía, señales de negar la fe, señales de apartarse de Dios. Cuando hay gente en las iglesias que se aborrece uno con otro y no se pueden ver y alaban al mismo Dios, y llegan a la iglesia y le cantan al mismo Dios, pero salen por la puerta y no pueden pasar juntos porque no caben. Tiene que esperar uno que salga el otro, o salir uno por una puerta y otro por otra, porque se aborrecen, porque no se aman, porque no se pueden ver. Esas son señales malas que nos están desligando de Cristo, nos están llevando por un mal camino. Eso no nos va a traer sanidad, salud espiritual. Por tanto, hermanito, hermanita, si tienes un problema con un hermano, una hermana, arréglate con él, ponte a cuentas con él, acomoda tu situación y no lo aborrezcas. Ámalo, ámala, ora por él, ora por ella, para que no tropieces, para que no te envenenes allá adentro, para que no te vayas a desligar de Cristo. Dice que se aborrecerán. Y eso cada día se mira más y se mira más. Hermanos, no solamente en las iglesias, en los hogares. Es triste saber que hay parejas que se aborrecen. ¿Sí me explico? O sea, no se pueden ver. Hay relaciones de padres con hijos que no se pueden llevar, que no hay armonía, no hay comunicación. Es una relación terrible, es un caos. Todo eso nos desliga de Cristo. Todo eso nos comienza a apartar de la perfecta voluntad de Dios. Son señales de apostasía de los últimos días. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tengo que quitar todo odio, todo rencor, todo aborrecimiento de mi corazón. Porque si quiero irme cuando suene esa final trompeta y se oiga esa final trompeta levantando a su iglesia, tengo que estar a cuentas con mis hermanos, tengo que estar a cuentas con los que me rodean, tengo que estar libre en mi corazón de esa clase de enemistades, de odios, de rencores que hay en la vida del hombre. Tengo que estar libre de todo eso. ¿Y qué pasa si no estoy libre? No me voy, mi hermano. No se va. Va a haber un peso que no lo va a dejar subir, no lo va a dejar levantarse. Y las tomamos como cosas livianas. No son cosas livianas, hermano. Pero es que es él el culpable, es que es ella. Si usted la conociera, es que es fulano, es que es sutano. Mira, tú no vas a dar cuentas por las malas acciones de él o de ella. Tú vas a dar cuentas por tus acciones. Tú ponte a cuentas, cumple con tu parte. Y si la otra persona no quiere, déjala, que tú ya cumpliste con tu parte. Tú ya hiciste lo tuyo. Y tú no vas a dar cuentas por la decisión de él o de ella. Vas a dar cuentas por tu decisión. Vas a dar cuentas por lo que tú estás haciendo. Amén. Sigue diciendo el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí viene lo que le decía, muchos falsos profetas. Hermanos, en este tiempo se está mirando cada día más y más eso. El lucro de la palabra, el hacer las cosas por dinero, el predicar, el cantar. Ya el cristianismo es un negocio. Ya no es servir a Dios, ya no es honrar a Dios. Ya es hacer lo que se hace por dinero, porque le paguen, por ganar, por esto, por lo otro. ¿Sí me explico? Y eso es una señal de apostasía. Eso nos convierte en falsos profetas. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo por las razones equivocadas. A Cristo se tiene que predicar por amor, por gratitud. Se tiene que predicar porque Él ha salvado nuestra vida, nuestra alma. Tenemos que darle el lugar que a Él le merece, la gloria que a Él le merece. Decir como el salmista: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, oh Señor, a tu nombre da gloria. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los falsos profetas, te decía hace un momento, son aquellos que quieren ofrecerte lo que es la bendición de Dios por dinero, por un pacto, por esto, por lo otro. Ese no es el orden de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el diseño de Dios. Ese es un lucro, ese es un engaño.
Y muchas veces por tal de sacar lo que quieren, van a decirte lo que quieren oír, lo que quieres oír. Falsos profetas no solamente está hablando del que hace un mercadeo del dinero, sino que también muchas veces el falso profeta puede ser aquel también que simplemente te dice lo que quieres oír para congraciarse contigo y simplemente para que todo esté tranquilo y esté bien y tú estés a gusto y tranquilo y así sencillamente todo esté bien. Pero el profeta de Dios no es el que va a decirte lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor te enseña, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos demanda a través de su palabra. Él nos demanda que podamos vivir en santidad, que podamos vivir de una manera que le honremos, que le agrademos. Ese es el mensaje que nos traerá salud, que nos traerá bendición, y es el mensaje que debemos de oír. ¿Cuánto mensaje en este tiempo hay centrado únicamente a la prosperidad? El cristiano tiene que prosperar, el cristiano tiene que ser próspero. Si tienes fe, prosperarás. Si estás en la miseria, es porque estás en pecado o es porque no estás bendecido por Dios. Qué terrible evangelio el que se predica en estos días. Si me explico, los hombres del ayer, el libro de Hebreos 11 dice que eran hombres que anduvieron como vagabundos por cuevas, vestidos con pieles de cabra, anduvieron como desconocidos, sin tener nada en este mundo. Dice, hombres de los cuales este mundo no era digno. Esos son los héroes de la fe, los que no tenían nada, hablando de hombres como Moisés, que despreció los tesoros de Egipto por recibir los vituperios de Cristo. Prefirió darle la espalda a la riqueza de Egipto y se fue buscando los vituperios de Cristo. Esos eran los hombres del ayer. Y en este tiempo los hombres que se dice que son los hombres de Dios, es el que tiene más dinero, ese es el que tiene más bendición supuestamente. ¿Sí me explico, mis hermanos? No es ese el evangelio de Cristo, no es ese el mensaje real, y tenemos que tener cuidado en no desviarnos, porque todo eso nos lleva a apostatar del verdadero evangelio, de la verdadera fe. La palabra dice que hay otro evangelio, hay otro Jesús, hay otro espíritu, y dice tengan cuidado que no se dejen engañar por ese otro evangelio, por ese otro Jesús, por ese otro espíritu, porque verdaderamente solo hay un Jesús de acuerdo a esta palabra, hay un espíritu guiado por esta palabra, hay un Jesús, hay un evangelio que es predicado de acuerdo a lo que está escrito en esta palabra, y es a lo que Dios quiere que nos apeguemos. Entonces dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es un punto crítico, hermanos. Es un punto crítico, y ahí nos vamos a adentrar más a fondo con la ayuda del Señor en el siguiente tema. El tiempo se nos ha ido en esta noche, aquí me voy a detener, pero vamos a estar mirando precisamente los tropiezos más grandes del interior, cómo el enemigo decepciona, lastima, hiere al hombre para arrancarle la fe, para turbar su alma y desviarlo de su fe, para que apostate y se aparte y se aleje y no crea más en las cosas de Dios. Póngase de pie y vamos a acercarnos al Señor.